En 2026 varios de tus actores coreanos favoritos deberán pausar sus carreras para cumplir con el servicio militar obligatorio. Hoy en Solo en Dramas, analizamos la lista completa, quienes se van, quienes están en la cuenta regresiva, y quienes finalmente terminan su servicio y regresan este año. Todo lo que necesitas saber sobre el servicio militar en 2026, te lo cuento ahora mismo. Como saben, la ley en Corea es estricta. El alistamiento debe ocurrir a más tardar a los 28 años, aunque algunas estrellas logran aplazarlo hasta los 30. Esto significa que nos esperan ausencias de entre 18 y 22 meses, según la rama militar, casi 2 años sin verlos en pantalla. Así que sin más rodeos, comencemos con los actores que ya se despidieron y aquellos que están en la zona de riesgo por su edad. Abrimos nuestra lista con Kim Young-dae, un actor que nos duele despedir. Tras el enorme éxito de Querido X y su inolvidable papel en el que No Gana No Ama, se prepara para cumplir con su deber militar. El pasado 2 de marzo, el actor alcanzó los 30 años, la edad límite definitiva para enlistarse. Su agencia ya confirmó que se unirá como soldado activo este mes de abril de 2026. Aunque la fecha exacta se mantiene en reserva, su partida es inminente. Serán 18 meses de espera, y si todo sale bien, lo tendremos de vuelta en octubre de 2027. Continuamos con una noticia que ha dejado a los fans de Mugen con el corazón encogido. Lee Young-ha, el carismático Bon Sok en la serie, se unió al exigente cuerpo de marines el pasado 26 de enero. La estrella de las producciones Los Auditores y Uno Héroes de la Escuela Secundaria cumplirá 18 meses de servicio activo, con un regreso programado para el 25 de julio de 2027. Lamentablemente, su agencia ya confirmó que no podrá participar en la segunda temporada de Mugen, cuyo rodaje está programado para 2026. Sin duda una ausencia difícil de llenar para los seguidores de una de las series más esperadas de Disney Plus. El siguiente en nuestra lista es alguien que nos ha tenido en suspenso. Lee Jae-bok, el protagonista de Alquimia de Almas y querido Honram, ya tenía planes de enlistarse en 2025, pero su apretada agenda lo obligó a posponerlo. Sin embargo, el tiempo se agota. Este 10 de mayo cumple 28 años, la edad límite estándar en Corea. Todo apunta a que este 2026 será el año de su despedida temporal. Pero antes de irse nos deja un regalo, su nueva serie de terror en Netflix, Jada Job, que se estrena en octubre de 2026. Es muy probable que para cuando veamos ese estreno, Lee Jae-bok ya esté portando el uniforme militar. Con 29 años recién cumplidos, Park Dong-joon se acerca inevitablemente al momento de decir hasta pronto por su próximo servicio militar. Se ha ganado el cariño del público a pulso gracias a sus papeles en éxitos como Vincenzo y La Reina de las Lágrimas, consolidándose como un rostro cercano y muy querido por los fans de los K-dramas. Aunque aún no hay un anuncio oficial, el tiempo avanza y su alistamiento podría ser inminente. Sin duda una pausa que marcará un antes y un después en su carrera. Lee Chon-young, el talentoso actor de Si la vida te da mandarinas y Un héroe débil, está a un paso del servicio militar. Con 29 años, es casi seguro que este 2026 lo veamos cambiar los guiones por el uniforme militar. Aunque no hay fecha oficial, todo indica que será tras finalizar sus compromisos actuales. El propio actor ha expresado su firme intención de unirse al cuerpo de marines, una de las ramas más exigentes y respetadas de Corea. Lo positivo es que su ausencia no se sentirá de inmediato, ya que tiene 2 estrenos previstos para este año, El nuevo empleado presidente Kang y Cuatro manos, proyectos que sin duda harán mucho más llevadera su ausencia. El siguiente en nuestra lista es Ben Hyuk, uno de los rostros jóvenes con mayor proyección. Ha brillado en dramas como Nuestro Universo y La historia del contrato matrimonial Park, pero como todo talento en Corea del Sur, se acerca el momento de cumplir con su deber militar. Al haber alcanzado los 28 años este 4 de abril de 2026, Ben Hyuk entra en la etapa crítica para el enlistamiento. Si bien aún no hay fecha confirmada, es muy probable que su pausa militar ocurra entre finales de 2026 y 2027. Sin duda lo vamos a extrañar muchísimo. Seo Ji-hoon, conocido por dramas como Mi juventud y Mi mentiroso adorable, comenzó su servicio militar el pasado 3 de febrero. El actor de 28 años se alistó como soldado activo en la División de Infantería, tras terminar de grabar la segunda temporada de Estamos Muertos. Su baja militar está prevista para agosto de 2027, pero la buena noticia es que dejó contenido listo para nosotros. La segunda temporada de Estamos Muertos llegará a finales de 2026, así que su talento seguirá acompañándonos mientras esperamos su regreso. Continuamos con Kang Daniel, el talentoso artista que dio el salto de los escenarios a los dramas con Monkey Cops Los Reclutas, que se encuentra actualmente cumpliendo con su deber cívico.
Daniel se enlistó el 9 de febrero de 2026, marcando un paréntesis en su carrera artística. Pero ya hay fecha de regreso en el horizonte, el 8 de agosto de 2027. Ese será el gran día en que volverá a reunirse con sus fans, tras cumplir con orgullo este importante compromiso. El siguiente en nuestra lista es Hong-kyun. El talentoso actor alcanzó los 30 años el pasado 14 de febrero, situándose en el límite máximo para el enlistamiento. Si bien aún no tenemos una fecha confirmada, todo apunta a que su ingreso podría darse en los próximos meses. Tras brillar en producciones como Un héroe débil, Revenant y la película de Netflix Buenas Noticias, Hong-kyun se ha consolidado como una de las promesas más sólidas de su generación. Su partida llegaría en el momento más crucial, justo cuando su nombre resuena con más fuerza en la industria. Ahora hablemos de Kim Do-hoon. Este actor ha demostrado que tiene todo para convertirse en una gran estrella, gracias a sus sólidos papeles en Querido X y Love's God. Sin embargo, como ocurre con muchas promesas del entretenimiento coreano, se acerca a un compromiso ineludible. Cumplirá 28 años este 15 de septiembre, una edad clave dentro del calendario del servicio militar en Corea del Sur. Aunque por ahora no hay un anuncio oficial sobre su alistamiento, el tiempo avanza, y es muy probable que en un futuro cercano tengamos noticias sobre su partida. Continuamos con Ryeon, quien el próximo 26 de agosto alcanzará los 28 años. Aunque aún dispone de cierto margen antes del llamado obligatorio, se estima que su servicio militar podría concretarse entre 2026 y 2027. Ryeon ha construido una carrera en ascenso constante, destacando en proyectos como Twinkle Watermelon, Un héroe débil y Flor sangrienta, donde ha demostrado su versatilidad y crecimiento como actor. Aunque su pausa aún no es oficial ni inmediata, todo indica que será un paso inevitable que interrumpirá por un tiempo una de las carreras más prometedoras de la actualidad. Recientemente, Choi Woo-sung ganó atención por su papel en Cómo se traduce este amor, pero este éxito no es casualidad. Ya venía pisando fuerte con protagónicos en Gift Detective 1958 y el drama I Am a Van in Mate. Sin embargo, justo cuando su carrera comienza a despegar, se asoma una pausa obligatoria. El próximo 21 de mayo cumplirá 29 años, acercándose al límite de edad para el servicio militar. Aunque no hay fecha oficial, todo indica que su alistamiento está a la vuelta de la esquina. Pero no todo será despedidas. El 2026 también marcará el esperado regreso de algunos actores coreanos. Uno de ellos es Kim Woo-sok, conocido por su participación en Bulgasal Almas Inmortales. El actor y cantante se encuentra cumpliendo su servicio militar en la banda del ejército desde el 4 de noviembre de 2024, por lo que se prevé que sea dado de baja alrededor del 3 de mayo de 2026. Otro actor que está por culminar esta etapa es Yoo In-soo, recordado por sus actuaciones en Alquimia de Almas y Estamos Muertos. Se enlistó en noviembre de 2024 como miembro de la banda de la Fuerza Aérea, y se espera su regreso en agosto de 2026. Pero hay un detalle que muchos fans no conocen. Dentro de este mismo grupo de edad, existen actores que ya cumplieron con el servicio militar antes de alcanzar la fama, lo que les ha permitido continuar sus carreras sin interrupciones. Es el caso del actor Kim Moo-jung, de Beso Dinamita y El genio y los deseos, quien realizó su servicio a los 20 años, entre mayo de 2018 y enero de 2020. Asimismo, Kim Hyun-jin, estrella de los dramas Lovephobia y Mi ídolo, completó su servicio militar a los 21 años, mucho antes de incursionar en los K-dramas. El servicio militar es una etapa inevitable en la vida de los artistas coreanos. Aunque para nosotros como fans significa despedirnos de ellos por casi 2 años, también es un tiempo de crecimiento, madurez y transformación personal para nuestros actores favoritos. Confiamos en que regresarán más fuertes, con nuevas experiencias y listos para seguir brillando en sus carreras. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿a qué actor de esta lista vas a extrañar más? Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a Solo en Dramas, para seguir disfrutando de lo mejor del entretenimiento coreano. Nos vemos en el próximo video.